Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, punto y aparte. Ya saben, hablando de actualidad, y si la actualidad es algo que nos compete a todos, es en cuestiones sanitarias. Por eso vamos a hacer balance de esta última legislatura con el director territorial del INGESA, del Instituto de Gestión Sanitaria en nuestra ciudad, Fernando Pérez Padilla. Fernando, muy buenas, bienvenido. Buenas. Bueno, pues veníamos comentando de que bueno, pasa el tiempo rápido y anualmente hemos ido viendo en algunas cuestiones buenos resultados, como por ejemplo en la encuesta de satisfacción que los propios ciudadanos van marcando a la hora de decir cómo está este asunto. Me comentabas que un 87% de la gente encuestada en este último año se encuentra satisfecha con los servicios sanitarios. Sí, es verdad que los datos siempre hay que manejarlos con un poco de cautela porque son fáciles de tergiversar. Pero hay cosas que no se pueden tergiversar. Nosotros, por ejemplo, pues durante estos 4 años hemos cumplido, sobre todo con la parte más importante del contrato de gestión, esos son datos objetivos, esos están ahí, y creo que hemos mantenido la calidad asistencial. Y luego también las encuestas de satisfacción de los usuarios han ido incrementando, y este último año efectivamente eran superiores al 87% de lo que manifestaba en una encuesta que se hace en atención primaria, y que viene a ser pues eso, una idea de lo que el usuario nuestro pues piensa de nuestra sanidad, y yo creo que estamos en valores muy positivos. Son valores positivos. A usted le ha pillado un periodo de prácticamente casi arrancar con un hospital nuevo del que se habla continuamente, por los servicios que tiene, por la capacidad, por la atención. En general, ¿cómo ha ido funcionando? Porque para un hospital que va a ser para los próximos 50, 60, 70 años, el rodamiento, ¿no?, del hospital, ¿cómo ha sido? ¿En qué situación se encuentra ahora? Bueno, desde que se inauguró allá por el año 2009, ha ido evolucionando, como no podía ser de otra forma, ha ido mejorando, granito a granito, y yo quizás destacaría pues por ejemplo, el enorme grado de preparación que traen ahora los especialistas, los médicos especialistas cuando salen de la carrera, en la formación MIR, traen un grado de especialización, de profesionalidad y una calidad tremenda, y eso permite hacer pruebas que antes no se hacían aquí, hacer exploraciones que no se hacían aquí. Y eso ha sido siempre un caballo de batalla que yo he intentado continuar, y hemos conseguido que algunas cosas se puedan hacer ya aquí, no haya que mandarlo a la península. Estamos hablando de la electromiografía, estamos hablando del teleictus, estamos hablando de la radiofrecuencia en el dolor, en fin, y como eso le podría decir 20.000 cosas y muchas más que se nos han quedado en el tintero porque nuestro hospital pues aún no tiene la capacidad para desarrollar, pues, por ejemplo, una unidad de hemodinámica, aunque hemos trabajado intensamente en eso. El hospital ha evolucionado la plantilla, ha evolucionado los servicios, ha evolucionado las exploraciones complementarias, y creo que ahora estamos en un nivel, va a parecer, a lo mejor que exagero, pero yo creo un nivel óptimo de funcionamiento. Tenemos 171 camas de las 252 operativas, y bueno, yo pienso que estamos solucionando los problemas que se han devenido desde el famoso Real Decreto Ley 20-2012, 13 de julio, cuando se puso bueno, para la sostenibilidad, fundamentalmente sostenibilidad económica del sistema. Hemos conseguido que la calidad no se había visto mermada, incluso, pues, como digo, hemos conseguido aumentar algo la plantilla, sobre todo en especialistas y los servicios. Sin embargo, hay dos cosas que no sé si andan cojas. Yo quiero que eso usted lo aclare, porque el tema de la radioterapia es algo que han venido reivindicando muchos ciudadanos, de lo que se ha hablado mucho, de lo que sabemos que incluso en zonas, bueno, en Melilla tampoco lo hay, se tienen que desplazar a Málaga, en islas tampoco lo hay, y también tienen que desplazarse a la península. Aquí es algo muy demandado. ¿Cuál es esa situación real? ¿Qué es lo que pasa y cómo se le puede explicar al ciudadano este inconveniente de no poder contarlo con ello en Ceuta? Se ha explicado muchas veces, y yo, pues, si le damos una vueltecita más, a ver de qué forma sea fácilmente entendible. Tenemos 80 pacientes. Estos pacientes, pues, cada paciente tiene aproximadamente 2 semanas de sesiones. Pues estaríamos hablando, pues no sé, de 1.000 sesiones. Eso implicaría al año. Eso implicaría, pues, una demanda bajísima para un servicio de radioterapia. Es que no se puede mantener un servicio multidisciplinario donde hay ya no especialistas, sino súper especialistas, muy demandados en toda España y en Europa, porque hay muy pocos,
y mantener un servicio para ver 1 o 2 personas al día. Entonces, claro, yo como profesional no querría estar en ese sitio, porque lo que quiero es estar en un sitio donde vea mucha gente y pueda estar perfeccionando mi técnica continuamente. Estar en un servicio mis 7 horas o 7 horas y media diarias para ver 1 o 2 personas, francamente yo como profesional no iría a ese hospital, me quedaría en una zona donde pueda ver más. Además, la rutina diaria de ver a estos pacientes es la que hace que uno se forme profesionalmente y se mantenga con una calidad mínima. Si uno ve 1 o 2 pacientes, pues termina por perder esa habilidad, por perder claro, esa pasa calidad. Que esta parte, la humanitaria, se entiende poco. Quiero decir, esta es una parte mucho más técnica, más dura, que se puede entender luego cuando llega a la realidad, ¿no? La humanitaria la entendemos todos. Además, yo creo que poca gente podrá decir que en su entorno familiar o más cercano no ha tenido alguien que ha padecido cáncer. Todos estamos muy concienciados con el problema, todos hemos sufrido de alguna u otra manera. Yo en mi caso puedo decirlo, mi madre murió de cáncer. Entonces, desde luego que estoy súper concienciado y ojalá hubiera aquí una unidad de radioterapia, porque yo me imagino a mi madre tener que hacer ese desplazamiento y es horrible, yo lo entiendo. Y si mi mano estuviera, lo pondría. Pero claro, tenemos que atender a otros criterios que son más lógicos, que son de calidad hacia el usuario. Yo preferiría ir a una clínica que ven 80 pacientes todos los días de esto, a una que ven 1 al día. Entonces, me da más garantía lo otro, aparte, económicamente también. Es una situación difícil, ¿no? No es una situación difícil, si poder se puede. El problema es que lo que tenemos es finito, los medios que tenemos son finitos y por lo tanto esos recursos se tienen que gestionar, que para eso estamos, de la manera más adecuada posible. Si gestiona una partida económica muy importante para una cantidad muy pequeñita de usuarios, hay otras, la tienes que retraer de otras partidas que son para otro tipo de usuarios y que son muchos más. Entonces, ¿de dónde quita el dinero para ponerlo aquí? Si realmente es algo rentable, que en este caso no lo recomienda ninguna sociedad científica que se ponga en poblaciones menores de 250.000 habitantes, creo. Entonces, si no sigue las recomendaciones de las sociedades científicas, pues es un atrevimiento y en realidad lo que está haciendo es pues una mala gestión de los fondos públicos. ¿Y se ofrecería un mal servicio? Quiero decir, no el óptimo que tal y como recomienda esta... Si fuese así, o se podría... En realidad es un problema que se ha tomado más por la rama humanitaria y eso desde luego es indiscutible. Sin duda. O sea, la rama humanitaria, yo creo que nadie desea causar ningún daño, ni siquiera en el confort, ¿no? Todos queremos, y más para estos pacientes, lo mejor para ellos. Pero desgraciadamente no disponemos, ya digo, de recursos infinitos. Tenemos que gestionar y creemos que además lo mejor para estos pacientes ahora mismo es una clínica de referencia donde están los mejores profesionales, donde están las mejores técnicas, donde están avanzados en la aplicación de esas técnicas. Y eso es lo que ocurre, pues, por ejemplo, en nuestros pacientes que van a Algeciras. Hablando de profesionales, en Ceuta, esto es yo no sé si llega a ser un mito, es un dicho, cuesta mucho que vengan algunos especialistas y luego cuando vienen están poco tiempo y se marchan. ¿Esto es cierto? ¿Esto pasa en Ceuta? Y si pasa, ¿por qué pasa? Pues eso es absolutamente cierto. ¿Y por qué pasa? Pues esa es la pregunta que nos hacemos cada día y tratamos de incentivar a estos especialistas bueno, de todas las formas posibles. El mayor incentivo es el económico. Quiero decir, el mayor incentivo que nosotros podemos proponer es el económico, porque aquí tiene unas ventajas fiscales, aquí tiene unas productividades que no tiene en otros lados y unos sueldos que a veces pues doblan, por ejemplo, los de otras comunidades, como puede ser Andalucía, el sueldo de un especialista aquí. Sin embargo, no vienen. ¿Por qué? Pues es un poco al hilo de lo que hablábamos de radioterapia. El profesional quiere un hospital donde se pueda expandir profesionalmente, donde pueda realizar unas técnicas, donde pueda tener un número de pacientes. No solo un neurólogo ve cefaleas, ve otras enfermedades, pues algunas más raras. En Ceuta a lo mejor en toda su vida profesional puede ver uno o ninguno. Sin embargo, un hospital de referencia pues puede ver casi a diario esa patología y es lo que quiere. Uno se ha formado durante más de 10 años para ver estas cosas, para expandirse profesionalmente. Y ese es el gran reto que al que nosotros nos enfrentamos y que de momento pues tiene difícil solución porque nuestro hospital es un hospital pequeñito. Sin embargo, seguimos dependiendo de Madrid, quiero decir. Esto no sé si es positivo, si no, es un instituto de gestión.
nuestra sede está en Madrid, por decirlo de alguna manera, pero se gestiona aquí. ¿Eso usted cree que dificulta las cosas a la hora de contarlas? Porque no es lo mismo a lo mejor verlo in situ, y si usted cree que sería conveniente el estar desenganchados de Madrid, el tener competencia sanitaria. Bueno, pues como todo tiene su parte positiva y la parte que es menos positiva, por así decirlo. Efectivamente, a nivel administrativo de organización, pues sí que es verdad que ahí hay un escaloncito entre Ceuta y Melilla y Madrid. Al final lo del barco es verdad, ¿no? Esto de que cruzar el charco, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Hay cosas que se pueden ver en un despacho, pero hay cosas que hay que verlas in situ, ¿no? Entonces la gente te habla en el despacho, te habla en la calle, te habla cuando yo me acerco al hospital o a la cafetería y se me acerca una persona y me pregunta. Eso lo tienes que vivir día a día, eso forma parte también del ejercicio de tu profesión y de la gestión, ¿no? Entonces tienes que estar, y eso en Madrid no lo pueden ver porque físicamente es imposible. Desde ese punto de vista sí que es verdad que cuesta trabajo a veces hacerles entender, porque hay problemas que aparentemente no son grandes y sin embargo causan mucho trastorno aquí en la ciudad. Desde el punto de vista puramente económico salimos aventajados. De hecho, ya digo, en el Real Decreto 2012, pues para la sostenibilidad del sistema, ¿qué ocurre? Pues que vienen los famosos recortes, ¿no? Bueno, a Ceuta y a Melilla, en general al territorio ingesa, no nos ha afectado. De hecho, cada año el contrato de gestión pues se ha visto incrementado el aporte económico, y este año pues fueron 101 millones de euros y ya vamos por más de 102, porque después nos dieron 1 millón extra para inversiones. Es decir, en ese aspecto no nos podemos quejar y sí que es una ventaja depender de Madrid. 102 millones de euros, hay reforma y ampliación del Centro de Salud del Tarajal, también creo que es un punto importante. Sí, la obra del Tarajal consta de 2 fases, la primera ya aprobada, ya está la contrata, tienen que hacer un talud, porque una parte de la pared que se excavó por la primera empresa que vino, y había peligro de derrumbamiento, incluso de la zona vecinal, de la calzada de la zona vecinal, y no había más remedio que acometer una obra que consistía en hacer un talud, bueno, cementarlo, en fin, una obra de cierta consideración. Y aparte arreglar el problema de los pluviales. Cuando se hace la obra, pues nos damos cuenta que los pluviales, en todas esas aguas de lluvia, caen, no hay una canalización correcta para esa obra. Sí, anteriormente para la urbanización sí era suficiente, ¿no? Pero ya con la obra se queda insuficiente y tenemos que abordar el problema. Eso entra dentro del presupuesto que hace Ingesa en este primer concierto. Ya está la obra en marcha y posteriormente habrá una segunda fase, que es pues hacer un segundo edificio contiguo al primero, que era la obra original, y esa será pues la ampliación del Tarajal, que se ha visto incrementada de 5 millones, que fue la obra inicial, a 6 millones y medio, 1,5 millones más de euros. Y mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué esto? Bueno, pues yo pienso que en primer lugar los 5 millones que se presupuestaron inicialmente no se correspondían con la realidad de la obra, y eso lo demuestra el hecho de que la UT, la Unión Temporal de Empresas, que ganó el concurso, tuvo que retirarse porque era incapaz de hacer frente, no llegaban, por lo tanto se hizo un cálculo un poco más correcto. Durante este periodo, que han sido 3 años, se ha incrementado los costes del material, con lo cual ha habido un incremento, y nosotros aparte hemos tenido que hacer la obra del talud y los pluviales, que eso también incrementa la factura, y además hemos pensado hacer algo que no estaba en el proyecto original, que es una zona jardinada y un parking para los empleados de allí, y eso también ha incrementado el precio final. Es una zona, de todas formas, la zona del Tarajal, que también ha aumentado mucho el número de población, es una zona de paso continuo, lo que también da un poco cuenta de la necesidad de esta reforma y ampliación del centro. Sí, el Tarajal es algo que preocupa, ya por eso es la reforma, pero quizás a mí me preocuparía más, a los efectos reales, la saturación que puede tener el hospital, sobre todo los servicios de urgencia, por la cercanía de la frontera y la construcción de nuevas viviendas en todas esas zonas. Sí. ¿En qué zona está afectando, de qué manera, perdón, está afectando el ser un lugar fronterizo como es nuestra ciudad Ceuta, con Marruecos?
donde se atiende a la población que llega con alguna necesidad. Se habla muchas veces de las zonas, por ejemplo, de los paritorios, bueno, y en urgencias, ¿no? Como bien apuntaba. ¿En qué situación se encuentra y cómo se va, no sé si salteando, sorteando, llevando a cabo esta labor con otro país que cruza la frontera para acudir a los servicios sanitarios españoles? Sí, bueno, este problema lo tenemos desde siempre, sí. O sea, no es nuevo, no hay una variación significativa porque se tomaron unas medidas, sobre todo lo que más nos afectaba, que era el tema de los partos de extranjeros aquí en el hospital, sobre todo, aparte de, lógicamente, la repercusión económica, porque eso llevaba implícito un retraso en la asistencia de nuestros propios usuarios españoles, o españolas en este caso. Eso sí nos preocupaba, se tomaron una serie de medidas en colaboración con Delegación de Gobierno y eso bajó drásticamente a un 50% de la asistencia. Ahora se ha visto un repunte, pero ya no es tan gravoso como era al principio en 2012. Ese aspecto está paliado. Las urgencias sí que es verdad que siguen incrementándose año tras año y las evacuaciones también, eso es donde realmente tenemos el principal caballo de batalla. Pero más que eso a mí me preocupa el incremento de población en la área cercana al centro de salud y del hospital, porque ese incremento de población, pues lógicamente ha sido exponencial y va a saturar probablemente en alguna ocasión los servicios de urgencia del hospital, con ocasión de la gripe, por ejemplo, y incluso el Tarajal también. Pero el usuario, cuando ve que el Tarajal no puede absorber la demanda, pues suele ir a urgencia del hospital y es el punto crítico que nosotros estamos trabajando, pues con eso se puso el triaje, ese triaje especial que se hizo en urgencias para evitar en la medida posible estos colapsos. De todas formas, Fernando, también tenemos muy poca conciencia y hablo de los ciudadanos en general, que llevamos 3 días que nos duele el brazo y al final acudimos al servicio de urgencias en vez de haber pasado o por un centro de salud o directamente ir a nuestro médico de cabecera. Aquí falta un poquito de concienciación ciudadana también para saber cuando realmente las urgencias así lo requieren y así lo merecen. ¿Esto es algo con el que se encuentran, con el problema que se encuentran los profesionales? ¿Se lo transmiten? Sí. Porque claro, una vez que uno llega allí, a ver cómo le dicen, no, usted está para que lo vea su médico de cabecera. Al final has hecho... Sí, una persona que acude a urgencias no va por gusto. Una persona que acude a urgencias va porque realmente, salvo excepciones como siempre, pero la mayoría van porque realmente entienden que tienen una necesidad de asistencia médica en ese momento. Luego ya el profesional, el médico o el enfermero, pues verá si realmente se trata de una urgencia o no. Pero la persona que va allí es porque entiende que tiene algo que no se puede demorar. Eso es entendible, eso no se puede criticar, que la gente acude a urgencias. En cuanto a la concienciación, yo pienso que la gente sí está concienciada, lo que no está educada, y la responsabilidad de la educación pues son de las personas que gobiernan, ¿no? Entonces ahí siempre hago yo un llamamiento a que los que estamos en el gobierno, me meto yo también, los que estamos en el gobierno somos los que tenemos que poner los medios para que esa educación sanitaria pues llegue a todas las personas y luego de sus frutos en la concienciación, pero no puede haber concienciación si tú no reconoces el problema. Entonces tenemos que transmitir el problema a la calle, que la gente lo reconozca, que sepa las alternativas que tiene y luego podremos pedirles que se conciencie. Nosotros en esto pues hacemos bastantes campañas divulgativas, hacemos lo que se llama la estrategia de salud, por ejemplo, pues, últimamente con la gripe, en la cual informamos, vayan a su centro de salud, no vayan a urgencias, consulten con el médico, es lo que tienen que hacer, y entonces derivamos a los pacientes a donde tienen que ir. Y luego también hacemos muchas campañas de formación, en las cuales quiero agradecer al 061, servicio del que yo provengo, pues la dedicación que han tenido durante muchos años, ir a las escuelas de forma totalmente gratuita, a enseñar nociones de primer auxilio, de emergencia, a colaboración con policía, servicio de extinción de incendios. Han hecho una labor magnífica y también me consta que otros muchos profesionales de especialidades médicas lo hacen y esto es lo que realmente Ingesa puede hacer en este apartado de educación sanitaria, pero aún nos faltan un esfuerzo mayor y yo creo que debería de llegar incluso a las escuelas de forma ya programada, ¿no? Dentro pues, de su aula, dentro de su curso, pues que esté programada también, porque hay educación vial, pues una educación sanitaria.
que podría ser una buena asignatura también. Colaboran con la Consejería en nuestra ciudad de Sanidad. Ayer, por ejemplo, veíamos eso, la presentación de la campaña de vacunación con la gripe, pero también en otros muchos aspectos. ¿Cómo funciona esta colaboración con el Ayuntamiento? Pues la verdad es que no puedo decir más que cosas buenas de esta colaboración, porque ha sido muy provechosa durante estos años. Hemos colaborado fundamentalmente en la parte que nos corresponde de las estrategias de salud, pues el cáncer de mama, el cáncer de colon, la diabetes, la gripe, todas estas campañas que se hacen, y siempre hemos encontrado las puertas abiertas. Todas las certificaciones de nuestros cursos pasan por la Consejería de Sanidad, y la verdad es que el trato siempre ha sido exquisito, de colaboración, y gracias a eso pues hemos avanzado en muchas cosas. Entre otras, la mamografía, que llevamos este año, llevamos más de 500, cuando el contrato de gestión pues nos exigía, no llegaba a 400, así que vamos cumpliendo los objetivos con creces. Y en cuanto a la campaña de vacunación de la gripe, que es lo más reciente, ¿cómo viene la gripe este año? ¿Qué se sabe de ella? Pues hay que recordar siempre, ¿no?, sí, quiénes son las personas con factor de riesgo, que se tienen que vacunar o que nos tenemos que vacunar. Bien, la gripe siempre es una enfermedad que se transmite de forma, o que avanza de forma epidémica. Hay que tenerla en consideración. La gripe no es para tomar la broma. Los catarros comunes, los resfriados, bueno, pues se pueden tratar sin mayor importancia generalmente, pero la gripe sí que puede ocasionar graves problemas de morbimortalidad, es decir, producir más enfermedad, agravar las que ya se tienen, sobre todo eso en los pacientes inmunodeprimidos, en los pacientes que tienen enfermedades previas, personas mayores, patologías pulmonares, e incluso puede llegar a la mortalidad. Entonces la gripe hay que tomarla siempre en serio, y por eso recomendamos fervientemente que la gente se vacune, que en Ceuta la tasa de vacunación no está siendo muy alta. De hecho, y si me permite un dato orientativo, de 75.000, más de 75.000 cartillas que tiene Ingesa, pues el año pasado se vacunaron 3.292 personas, o sea que es un índice bajísimo. Y ahí nos metemos el personal sanitario, que somos bastante reacios a ponernos la vacuna. Todos en general, ¿no? Sí, bueno, pues habrá que concienciarse de que es bueno... En casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Habrá que concienciarse que es bueno vacunarse contra la gripe. También hay otra cosa positiva que llegará el próximo 1 de enero. Van a llegar dos en los próximos meses. Una de ellas, y esta creo que es importante para todos, es el fin del copago, en cuanto a medicamentos se refiere. Bueno, hay que dejarlo un poquito en suspense, ¿no? Porque primero el copago, o como me gusta a mí decir más, la aportación farmacéutica, es una medida que se tomó a raíz de este Real Decreto que ya hemos comentado en 2012, que se trató de que hubiera equidad, se sectorizó por niveles de renta, de manera que fuera lo mismo de gravoso o similar en todas las categorías. Lo que ocurre es que se dejó, no se supo ver en ese momento que había unos fármacos de dispensación no hospitalaria, pero que se daban en los hospitales. Y claro, cuando tuvimos conciencia de eso, hubo que incluir esos medicamentos, porque es que la ley lo decía así, hubo que incluirlos en otros. Esa partida de medicamentos tienen algunas características muy especiales, sean enfermos crónicos, enfermos graves, enfermos con cáncer, con hepatitis C, todo ese tipo de enfermedades, bueno, pues ya digo, graves y crónicas, suponen pues un aspecto humanitario importante y muy doloso. No es lo mismo tener una enfermedad que te dura una semana o 15 días, que tú sabes que esto es para el resto de tu vida. Y además pues son medicamentos muy caros. Y para finalizar ya, para digamos rematar la argumentación, es que a nosotros no nos aporta realmente económicamente nada. En Ingesa pues viene a suponer 600 euros al año la recaudación por este tipo de medicación, porque además tienen una aportación, un porcentaje de aportación y un máximo de aportación, con lo cual ni económicamente supone un ahorro para la administración, y es más, digamos, en la balanza... El gesto incluso, ¿no? Sí, efectivamente, se valora más la parte humanitaria y la parte real de que son pacientes que lo van a necesitar de por vida, ese gasto, que realmente la parte recaudatoria o la parte de equidad en cuanto al resto de medicamentos. Yo creo que ahí sí se puede hacer una excepción, pero tiene que pasar por el Consejo de Ministros y aprobarse, lógicamente. Sí. Mientras no se derogue, pues está
tenemos que cumplir con la ley. Bueno, pues a ver qué pasa, habrá que esperar a la próxima legislatura, aunque Sí. esto es algo de lo que se había venido hablando y se ha anunciado que se iba a Yo entiendo llevar que a cabo. se va a retirar, tiene pues, los procesos administrativos, que las cosas de Palacio van despacio, pero sí, finalmente yo estoy seguro que se va a retirar. Hemos escuchado al ministro Alonso hablar incluso de este tema, ¿no? de algo importante como es esto, la retirada del copago. La inscripción de los recién nacidos desde el hospital es otra de las cuestiones que está ahí, que está pendiente de que se lleve a cabo. En algunos sitios ya se lleva haciendo. En Ceuta, ¿cuándo vamos a tener esa oficina para evitar también tener que salir del hospital y realizar todas estas gestiones que a veces resultan complicadas? Bueno, no es que se hagan otros hospitales, se tomaron 24 hospitales en toda España, atendiendo a cada comunidad por el número de usuarios que tenía, y se crearon, pues ya digo, 24 hospitales pilotos. Dentro de Ingesa, pues podía ser Ceuta y Melilla, se eligió Melilla, pues lo mismo se podía haber elegido Ceuta, se eligió Melilla y han empezado, ya digo, de una forma experimental, piloto, no al 100%. Se ha visto que funciona y entonces pues se ha dado desde el Ministerio el plazo, el 1 de diciembre, para que esté ya de forma regular, al 100%, en todos los hospitales de España. La parte que nos toca, pues nosotros ya tenemos hechos los deberes y solamente falta pues un compromiso que hay del registro de dar una pequeña charla, nociones a las personas de Ingesa que se van a dedicar a facilitar los datos para que sepan cómo tienen que hacerlo y realmente en qué están trabajando, porque el registro, lógicamente, no es lo mismo un hijo nacido de un matrimonio español que un hijo nacido de dos personas que son pareja de hecho pero no están casadas, o unos extranjeros y otros españoles, en fin, hay una serie de variantes, y todo eso pues deben de saberlo correctamente nuestros funcionarios para luego no equivocarse. No obstante, sí es importante, eso lo quiero decir, y te agradezco la oportunidad que me da, que nosotros no registramos a los bebés, a los recién nacidos. Nosotros solo mandamos la información al registro, y el registro el que inscribe al neonato, al niño. Entonces, nosotros solo mandamos la información, la forma que se nos pide, y el registro es el que verificará que todo está correcto y dará paso a la inscripción. Pero lógicamente nosotros favorecemos muy mucho a la familia pues ese trámite farragoso, ¿no? Que cuando la madre estaba en el hospital y el padre tenía que ir al registro y en fin. ¿Que va a ser todo en el mismo centro? En el mismo centro, claro, en el hospital. En el hospital. Necesita la partida de nacimiento, algún documento identificativo, DNI, NIF, y si no lo tienen, pues la cartilla del libro de familia. En fin, que bueno, que se ahorra uno un trámite mientras está en esas pocas horas que pasa una después de dar a luz en el hospital, se pueden acelerar algunos pasos. Sí, afortunadamente ya pues las nuevas tecnologías, yo creo que aquí apuntan a todo, ¿no? El enviar información de un sitio a otro. Sí, pero bueno, realmente los avances tecnológicos, la informática permite ahora hacer este tipo de cosas que no son más que mayor confort para el usuario y mayor utilidad para las administraciones, la interconexión entre las administraciones, y eso pues supone ahorro de tiempo y de dinero y de procedimiento, lógicamente. ¿Se saturaría el trabajo de estos funcionarios? ¿Se plantea que se incremente a alguien o que se deriven de un lugar a otro para atender esta nueva actividad? No, esto es un personal que se ha seleccionado ya, un personal se formará, siguiendo instrucciones de servicios centrales. Las personas que hemos creído bueno, pues que pueden dedicar más tiempo, porque claro, los nacimientos son 24 horas al día, 365 días al año. Entonces hemos visto qué servicios y qué personas pueden hacerse cargo de esta labor, y estas personas pues son las que les queda formarse. Fernando, pues quiero agradecerle mucho que haya estado con nosotros, que haya compartido este tiempo. Les recordamos que está la campaña de la vacunación de la gripe en marcha, se presentaba en el día de ayer. Es importante la concienciación, que no se nos olvide, y luego bueno, pues saber que ahí está la sanidad hasta la fecha y valorada por los propios ciudadanos con un 87% de satisfacción. Que no es si poco. Me deja añadir una cosita por nada supuesto. Más. La gripe está comprobado que es la primera semana y media cuando la gente se vacuna, luego ya decae se olvida, ¿no? de forma espectacular, entonces no lo dejen para mañana.
que se haga cuanto antes, porque además esto en definitiva es salud para todos, para el que se vacune y también para el resto que a lo mejor no tiene la necesidad, pues no ser un factor de riesgo, aunque estamos invitados todos a hacerlo. No, naturalmente que sí. Gracias. A ustedes ya saben que vamos a volver a ver la próxima semana. Muchas gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Nos vemos el próximo miércoles.